Las tendencias son algo fundamental a la hora de analizar los mercados financieros, ya que las estructuras de mercado están basadas en las tendencias o en las consolidaciones. Hoy hablaremos un poco de ellas y frente a las tendencias explicaremos todo lo relacionado con ellas, ya sea cómo se estructuran, qué tipos de tendencias hay y cómo se operan cada una de ellas. Así que vamos con el video. Bueno, lo primero que hablaremos hoy es del tema de las velas, el cuerpo, las mechas y las fuerzas, ¿listo? Entonces, pues como pueden ver ahí a la izquierda, tenemos una velita que nos muestra cuál es la mecha y cuál es el cuerpo. La mecha pues es el palito básicamente y el cuerpo pues es el rectángulo. Las mechas son un factor bastante importante para sus análisis porque les va a indicar bastante información, pero eso sí, les recomiendo que no operen únicamente por lo que les está indicando una mecha, sino con un análisis un poco más extenso. Las mechas superiores básicamente lo que nos está diciendo es que alcanzaron a llegar a un punto máximo, pero retrocedieron y quedaron un poco más abajo. Eso quiere decir que está rechazando un movimiento alcista. Alcanzó acá, pero rechazó y pues quedó un poco más abajo. Y el caso de las mechas inferiores, pues tenemos una vela que alcanzó a llegar en este punto, pero rechazó ese movimiento bajista y se alzó. ¿Listo? Entonces el cuerpo quedó por encima de esa mecha. Como podemos ver acá, bueno, yo grafico normalmente las velas alcistas con el color blanco, así que estas son velas alcistas. Y pues vamos a ver cómo es la estructura de una vela de poca fuerza y una vela de fuerza. En el medio tenemos la de poca fuerza y realmente es una vela de poca fuerza por lo que les acabo de explicar del tema de las mechas. Como tiene una mecha tan larga en la parte superior, eso significa que está haciendo un rechazo a un movimiento alcista. Alcanzó a llegar a este punto, pero cerró hasta acá, ¿sí? Entonces ha rechazado bastante el movimiento alcista, por eso es una vela de poca fuerza. Y en la parte de la derecha tenemos una vela de fuerza. Tenemos una vela que no tiene ningún rechazo, ninguna mecha en la parte superior y que tiene una mechita en la parte inferior. En ese caso, como es una vela alcista y tiene una mecha inferior, nos está indicando nuevamente un rechazo, un movimiento bajista. O sea, que intentó bajar, pero no fue capaz porque tiene demasiada fuerza alcista. Ahora sí, con las velas bajistas, que sí las tengo en rojo, bueno, la mecha del cuerpo sigue siendo el mismo. Una vela bajista de poca fuerza, pues es con la mecha inferior. Entonces, eso significa que la vela alcanzó a llegar a este punto, pero rechazó todo ese movimiento bajista y cerró acá. Eso quiere decir que perdió toda esa fuerza alcista, por eso tiene poca fuerza. Y en la parte de la derecha tenemos una vela bajista de fuerza. Es una vela que tiene un cuerpo completo, no tiene ninguna mecha inferior y tiene una mecha superior, que nos quiere decir que alcanzó a tener fuerza alcista, pero la perdió. Rechazó todo ese movimiento alcista y continuó con una fuerza bajista grande. Y es que estas velas también nos indican algo muy importante y algo fundamental en las velas, además de las mechas, es el cuerpo. Entre más grande sea el cuerpo, como podemos ver en las velas de fuerzas en ambos casos, pues tienen una fuerza bastante grande, es un rectángulo bastante grande. En este caso, en las velas de indecisión, tienen mecha, tanto superior como inferior, y un cuerpo pequeño. Eso quiere decir que no tiene ni fuerza alcista ni fuerza bajista y que ha rechazado un movimiento alcista y ha rechazado un movimiento bajista. Las velas de indecisión las podemos encontrar pues alcistas de color blanco, grises o rojas. Realmente no nos indica mucho el color, únicamente que es indecisión. Así que siempre tengan pendiente el tema de las mechas para saber hacia qué movimiento está rechazando, pero también el cuerpo. El cuerpo es una indicación de la fuerza real de la vela. Si, por ejemplo, la totalidad de una vela es de este tamaño, pero este tamaño de esa vela en general es mecha, pues realmente es una vela con un cuerpo bastante pequeño, que sería algo así más o menos. Entonces eso quiere decir que realmente la vela rechazó bastante, como tenemos mecha superior, bastante movimiento alcista y quedó con un movimiento alcista bastante pequeño. Bueno, puede ser roja o puede ser alcista en este caso. Así que el cuerpo es una indicación de la fuerza real de la vela, la fuerza con la que terminó la vela, así que es fundamental. En el caso de la indecisión, pues es un ejemplo de que como no tiene fuerza, pues el cuerpo es chiquito. Ahora, ya metiéndonos un poco en el tema de las tendencias, porque ya entendemos las velas, tenemos que entender que las tendencias pueden ser débiles y fuertes. Ahora, se preguntarán por qué a la izquierda tenemos una vela, porque realmente todos los movimientos que tenemos aquí graficados son tendencias. Dentro de una vela, por ejemplo, si tenemos una vela de una hora, pues dentro de esa hora ocurrieron bastantes movimientos, varias tendencias. Y pues la vela en general, aunque haya terminado blanquita, tiene pues una tendencia dentro, ¿sí? Empieza
Acá las velas alcistas, en este caso las velas alcistas comienzan en la parte inferior y terminan en la parte superior. Por lo tanto, pues es una tendencia de lo inferior a lo superior. Y pues lo que les quiero enseñar es que realmente cualquier movimiento puede ser una tendencia. Aunque sean 4 velas como las tenemos aquí, son una tendencia. Obviamente van a haber unas muchísimo más amplias que ya lo veremos un poquito más adelante. Pero entonces también quiero que entiendan que existen tendencias débiles y fuertes y se ven y se pueden diferenciar básicamente por la formación de las velas, que es lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, si vemos, por ejemplo, que muchas de las velas tienen un cuerpo pequeño y tienen mechas superiores largas, pues quiere decir que están rechazando un movimiento alcista y que cada vez están perdiendo un poco más ese tamaño de ese cuerpo alcista. Por otro lado, tenemos las tendencias fuertes, que los cuerpos son bastante grandes, las mechas no suele haber en la parte superior o suelen ser pequeñas, y nuevamente, como el valor real se ve en los cuerpos, pues tenemos cuerpos grandes, por lo tanto podemos considerar que es una tendencia fuerte. Ahora, frente al tema de los impulsos y los retrocesos, pues es que básicamente las tendencias grandes, ya como que uno puede ver de manera visible, ahorita lo miramos en un ejemplo, que el mercado quiere subir, dentro de esas tendencias largas están compuestas de impulsos y retrocesos. Básicamente existe, como estamos en una tendencia alcista imaginaria, pues tenemos impulsos alcistas y retrocesos bajistas, que de por sí, pues estos impulsos y estos retrocesos son tendencias chiquitas. Tenemos una tendencia alcista pequeña, una tendencia bajista pequeña y otra tendencia alcista pequeña, ¿sí? Pero en general, como estamos en un movimiento un poco global, un poco más amplio, pues son impulsos y retrocesos. Y es que acá ya tenemos que hablar de algo importante, que es el tema de la estructura de mercado en general. No se asusten con esta imagen que yo sé que se ve súper compleja, pero realmente lo que yo les quiero mostrar con esta imagen es que en general en el mercado existen tendencias bajistas, tendencias alcistas y algo llamado consolidaciones, que es básicamente cuando el mercado se mueve de manera lateral. O sea que no existen los impulsos y los retrocesos, sino que existen únicamente impulsos alcistas e impulsos bajistas. Entonces lo que el mercado va a hacer pues es impulsarse alcista, impulsarse bajista, impulsarse alcista, impulsarse bajista y así sucesivamente. Así que de manera general se vería de esta forma. Tenemos acá un movimiento bajista que duró bastante tiempo, tenemos un movimiento alcista pequeño que después entra en una consolidación. Como pueden ver, aquí el mercado se está moviendo de manera lateral. Y lo que les decía, existen impulsos alcistas, impulsos bajistas, impulsos alcistas, impulsos bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, y bueno, ya rompe con este impulso bajista bastante grande, para después entrar en una tendencia alcista que duró bastante tiempo. Pero ya continuando con el tema de las tendencias, vamos a hablar como de las fuerzas en las tendencias. La fuerza en las tendencias vamos a poder medirla midiendo la distancia que hay entre el máximo y el próximo mínimo. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, no sé si pueden notar que, bueno, aquí empieza nuestra tendencia alcista y en este caso, pues tenemos un máximo, ¿sí? Esto quiere decir que el mercado alcanzó a subir acá antes de retroceder. Un impulso y un retroceso. Esto entonces sería un mínimo. O también, para no confundirnos, podemos llamarlos altos y bajos. Así que nuevamente el mercado se impulsa y crea un nuevo alto para retroceder y crear un nuevo bajo. Y así sucesivamente. Un impulso crea un alto y un retroceso crea un bajo. Ahora, la forma en que nosotros vamos a medir nuevamente la fuerza en las tendencias es la distancia que hay entre un alto y el próximo bajo. Así que veámoslo cada uno. A la izquierda vamos a tener una tendencia fuerte. ¿Por qué es una tendencia fuerte? Porque la distancia que hay entre el alto y el próximo mínimo es amplia y es alcista. Va para arriba, como pueden ver, va hacia arriba. Nuevamente, alto y el próximo mínimo va hacia arriba. Eso quiere decir que la fuerza en esta tendencia es bastante grande. Simplemente el mercado quiere subir con todo. En el caso de la tendencia del intermedio, podemos considerarla como una tendencia sana. Nuevamente, graficando el tema de los altos y los bajos, pues tendríamos un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo. Entonces vamos a medir la fuerza en la tendencia viendo la distancia entre el máximo y el próximo mínimo. O sea, de aquí hasta el próximo mínimo, que sería este.
esta sería la distancia que hay entre esos dos. Aquí lo podemos ver graficado de una mejor forma. Como pueden ver, la distancia que hay entre ese alto y el próximo mínimo es bastante chiquita. A comparación de esto, es bastante pequeño, pero sigue siendo alcista. Eso es muy importante que lo tengan presente. A pesar de que sea muy pequeño o sea sobre la misma zona, es una fuerza alcista pequeña. Y por último, a la derecha tenemos las tendencias débiles. Son tendencias débiles porque si nosotros nos ponemos a mirar la fuerza entre el máximo, entre el alto y el próximo bajo, nos vamos a dar cuenta que es una distancia negativa, o sea, hacia abajo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el alto y el próximo mínimo sería este, ¿no? Si trazamos esa distancia, quedaría hacia abajo. Lo mismo acá, tenemos un nuevo alto y este sería el próximo mínimo y si medimos la distancia, queda hacia abajo, negativa. Eso quiere decir que cada vez que retrocede, los retrocesos son bastante amplios. Y bueno, ¿a mí de qué me sirve esta información? Bueno, lo importante acá es el tema de la distancia que ustedes pueden tener presentes para sus operaciones. Normalmente cuando ustedes ya empiecen a ver cómo trazar las tendencias de manera correcta, van a darse cuenta que hay algunas tendencias que pueden generar canales. Entonces, tanto los altos como los bajos pueden encapsularse dentro de un canal. Eso quiere decir que dependiendo de la fuerza de la tendencia, ustedes pueden tomar distintas operaciones. Veámoslo pues una por una. Con el tema de los canales nuevamente, nosotros podemos operar a favor de la tendencia, pero también podemos tomar el riesgo de operar en contra de la tendencia para operar cada retroceso. En el caso de una tendencia fuerte como el de la izquierda, como podemos ver, los retrocesos son bastante pequeños. Eso quiere decir que si nosotros queremos operar un retroceso, realmente va a ser muy complicado porque es una distancia bastante pequeña. Muy complicado y también no muy beneficioso. Pero, en cambio, si operamos los movimientos alcistas, pues claramente tendremos un buen beneficio. En el caso de las tendencias sanas, que son las del medio, pues podemos tomar operaciones claramente a favor de la tendencia, eso siempre a favor de la tendencia se pueden tomar esas operaciones, pero en el caso de los retrocesos podemos tomarlas, pero siguen siendo cortos, siguen siendo retrocesos que no son muy profundos, así que podemos tomar operaciones en contra de las tendencias, pero teniendo precaución de las distancias. Realmente van a ser distancias un poco cortas y operaciones un poco riesgosas. Pero recuerden que no hay que tenerle miedo en general como a operar, sino que ustedes deben ser capaces de asumir el riesgo de sus análisis. Uno, nuevamente, puede operar esos retrocesos, pero uno debe ser capaz de identificar hasta cuándo puede llegar ese retroceso. Así que tengan bastante presente eso y más que tenerle miedo al riesgo que pueda tener una operación, sepan crear un análisis un poco más detallado para que las probabilidades de ganancia pues sean mucho más grandes. Y por último, en las tendencias débiles, pues como les mencioné, los retrocesos son bastante amplios, así que podemos operar a favor de la tendencia y también podemos operar los retrocesos a temporalidades un poquito más largas. Sabemos que el mercado, aunque nos muestre que realmente esté yendo hacia el alza, va a tener retrocesos amplios, ¿sí? Va a tener retrocesos largos que nosotros también podemos aprovechar para tomar operaciones, tanto al alza como hacia la baja. Así que generando un buen análisis podemos tomar operaciones, tanto nos toca la línea tendencial, pero también cuando nos toca el canal. En todas estas zonas podríamos tomar una operación, obviamente viendo el tema de la fuerza de las velas, que recuerden que al inicio les dije que entre más pequeño es el cuerpo, más les está demostrando que se está perdiendo una fuerza. Así que si ustedes ven en la parte de los altos que cada vez las velas alcistas son más pequeñas, pueden estar esperando un retroceso. Veamos esta tendencia y midamos la fuerza de esta tendencia. Vamos a intentar trazar con las curvitas para que podamos entenderlo de una mejor forma. Más o menos este sería el gráfico de esta tendencia. Obviamente en nuestros dibujitos de atrás suelen ser un poco más bellos, pero este es un ejemplo real de una tendencia. Es una tendencia que se está dando en euro-dólar a temporalidad de 1 hora, por ejemplo. Así que vamos a mirar pues esas distancias entre las zonas. Este sería el primer alto y si miramos el próximo mínimo, podemos ver que realmente hay un movimiento alcista bastante amplio. Si nos ponemos a mirar el próximo alto, que sería este de acá, con el próximo mínimo, recuerden que este es el mínimo en general como del movimiento y este sería el próximo mínimo, pues podemos ver que es un movimiento bastante hacia la baja. ¿Eso qué quiere decir o qué nos está indicando esto? Bueno, primero, si esta distancia es tan amplia entre el alto y el próximo mínimo, pues es que es un movimiento alcista bastante grande, que claramente lo podemos notar. Vean ese movimiento tan alto.
Ahora, como esta distancia es tan bajista, también podemos ver que es un movimiento bajista bastante grande. Aquí, bueno, es un movimiento bajista, bueno, con fuerza, después como que está consolidado sobre esa zona de ahí, pero después sale esta vela bajista gigante que como que complementa ese retroceso profundo. Nuevamente, el mercado llega a nuestra línea tendencial, respeta esa línea tendencial y empieza a adquirir un movimiento alcista. Entonces crea un nuevo alto con su respectivo mínimo y este sería el próximo mínimo. Como pueden ver, la distancia, aunque no es tan grande como la primera, pues nos está mostrando un movimiento alcista. Esto quiere decir que la tendencia tiene un movimiento alcista bastante decente y que podemos esperar que siga continuando esa tendencia. También teniendo presente este movimiento alcista tan amplio y este movimiento bajista tan amplio, recuerden que los mercados siempre van a intentar equilibrar las fuerzas. Si algo sube, tiene que bajar en algún momento. Y este es un claro ejemplo de eso. Aunque tuvo este movimiento alcista tan grande, en algún momento llegó un punto en el que equilibró toda esa fuerza alcista, aunque lo que esté buscando el mercado en general es ir hacia el alza. Así que esa sería la información del día de hoy y recuerden que para las tendencias bajistas sería exactamente lo mismo. ¿Cómo medir la fuerza en las tendencias bajistas? Pues del último bajo hasta el próximo máximo. Y no te preocupes si eres nuevo en esto, con el tiempo vas a ir afinando un poco el ojo para poder identificar tendencias, ya sean alcistas o bajistas mucho más rápido y también poder identificar si estás dentro de una consolidación. Nos vemos en el próximo video, muchachos.